yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigo televidente, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, como todos los martes. Con él vamos a estar tocando alrededor de el tema de la energía. Vamos a estar haciendo un análisis de los precios internacionales del petróleo, la tendencia de la caída que vienen sosteniendo, cuál es el impacto geopolítico que tienen en el mundo, cuál es el impacto que van a tener en la economía nicaragüense, cuándo empezaremos, si es que empezaremos a ver los usuarios, los beneficios aquí en Nicaragua de la caída del precio del combustible, cuánto afecta negativamente a Nicaragua el alto costo de la energía. Vamos a estar hablando también alrededor de las elecciones para el Congreso de los Estados Unidos, que ya están a 2 semanas, donde todas las encuestas hacen indicar que los republicanos van a tener el control tanto del Senado como de la Cámara Baja. Antes de entrar con nuestro invitado de honor, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa. Continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por mi hija Nelly Margarita y por todas aquellas personas que están luchando contra diferentes enfermedades. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirías una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones.
E1 de Movistar para centrales telefónicas ha transformado la comunicación de muchas empresas, haciéndolas digitales, más eficientes y productivas. En Hispamer, por ejemplo, ahora toda la comunicación es digital, logrando que no se pierda ninguna llamada, donde 30 contactos pueden hablar simultáneamente y la empresa puede usar hasta 100 números telefónicos, gracias a la alta velocidad para la transmisión de voz, datos y videoconferencia que el servicio ofrece. Con nuestro E1 de Movistar en Hispamer hemos bajado nuestros costos de comunicación y ahora los tiempos de respuesta son más rápidos entre la gerencia, los departamentos de la empresa, nuestros clientes y proveedores nacionales e internacionales. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros, como todos los martes, nuestro invitado de honor, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, ex canciller de la República, ex funcionario del Banco Mundial. Hoy hemos decidido que íbamos a tocar el tema alrededor de el precio del combustible a nivel internacional, el impacto que eso puede tener, el impacto geopolítico en la región y en Nicaragua, el alto cuánto obstaculiza el alto costo de la energía a Nicaragua para que vengan inversiones. ¿Cuándo iremos a ver nosotros los nicaragüenses, si es que llegaremos a ver los beneficios de esa reducción del precio del combustible a nivel internacional? Doctor Aguirre Sacasa, bienvenido al programa, como todos los martes. Muchas gracias, Jaime. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál de todo? El tema del precio del combustible, hombre. Ayer estaba... El tema energético en general, ¿verdad? Ayer estaba viendo una entrevista que le hizo la Cristian Amanpour de CNN a el equivalente a un príncipe, equivalente al ministro de Economía de Arabia Saudita. Y estaban hablando alrededor precisamente de la caída de los precios del petróleo y cuánto tiempo más va a durar. Y ellos hablaban de que a pesar de que ellos dependen, su presupuesto depende exclusivamente en gran parte del petróleo, el precio, la tendencia, la caída del precio del combustible
va a durar, por lo menos, decía, hasta finales del 2016. Y que su país estos tiempos los tenía que aprovechar para diversificar su economía y dejar de volverse tan dependiente del precio del combustible o de la explotación del combustible. Eso confirma una vez más lo que han dicho los expertos, que el precio del combustible podría llegar hasta los $50, que es lo que salió diciendo el gurú la semana pasada. Ya ahorita creo que anda por los $76 o $75, si no me equivoco. Su análisis, doctor. Bueno, yo quisiera, como tu introito fue bien breve, hacer un comentario muy rápido sobre una visita que hice a Granada, que creo que es donde naciste vos. Si no naciste vos, mi familia de Granada. Tuvo la fineza de invitarme Gabriel Paso Lacayo, que tengo décadas, muchas décadas de conocer. Tuvimos un agradable, una pequeña tertulia en la terraza del Hotel Alhambra, que para mí es uno de los lugares lindos de Granada. Después fuimos a almorzar a un restaurante diferente, porque a él le gusta enseñarme lo que está pasando, cómo va evolucionando Granada. Y una de las cosas que me comentó y que vi yo, obviamente, es el dinamismo que hay en Granada y la gran cantidad de hoteles boutique que se están construyendo en Granada. Pero lo que quería hacer en particular era saludar a doña Berta Chamorro, al doctor Silvia Cuadra, que estaban portando, como decimos nosotros, en la calle Atravesada. Saludos para ellos, sé que ambos son fans de tu programa porque me lo comentaron. Y después, continuando en la Atravesada. En Granada tenemos muchos fans, tenemos bastante de este programa, sí. Y después fuimos a un lugar que se llama Mombacho Cigars, que es una fábrica que se está poniendo en Granada, que creo que va a empezar a funcionar en diciembre o en enero, que traen tabaco de Jalapa, expertos de Estelí, y que empiezan ellos a producir un puro que se va a llamar el Mombacho Cigar. Tendría que llamarse así, ¿verdad? Y ahí quisiera saludar muy especialmente a Manuel Mongala, que fue muy atento al recibirnos allá, al igual que Oliver Gutiérrez. Yo le dije que iba a estar con vos el martes, y entonces me pidieron que te entregara a vos estos 3 puros. Son uno de los primeros, ¿verdad?, que se van a fumar aquí en Nicaragua. Pero yo no sé si vos sos fumador de puro o de cigarros, pero en todo caso, algunos amigos tuyos de la ronda de los jueves y de los sábados seguramente podrían tener en interés. Son frescos, los mantienen en un salón con aire acondicionado. Ahí están muchachos, incluyendo un cubano. Tierra Volcán, mira, vamos a ponerlo. No lo he fumado, yo tengo rato. Tierra Volcán clásico, puro. Dice, ponerlo, hacerle un... Estoy seguro que Juan Sacasa le va a dar... Bueno, tal vez, pero ellos me pidieron específicamente que le agradezco mucho, a vos. Ahora pasamos al tema de la energía y en particular... Se está diversificando Granada, entonces. Totalmente, es impresionante. Y tiene una tesis Gabriel, interesante, porque vos sabés que él está casado con una prima mía, cuya familia, por lo menos por el lado de la madre, es leonesa. Y estábamos comentando cómo Granada en realidad ha aventajado a León en la belleza de la ciudad, la actividad de la ciudad. Es hoy en día uno de los 2 o 3 centros turísticos más importantes de Nicaragua. Y la tesis de Gabriel es que eso se debió a que los leoneses en los años 60 y 70 vivieron el boom de algodón y cometieron la imprudencia de empezar a construir casas modernas en el viejo casco colonial de León, mientras que los granadinos eran muy pobres, decía él, para hacerlo, y continuaron viviendo en esas lindas mansiones que hay. Y ahora hay una inversión tremenda por parte de extranjeros y de nicaragüenses que están construyendo muchas de esas antiguas mansiones
en hoteles boutique. Y a veces, y entré a varios de ellos, y lo impresionante es que son casas de 2 y 3 patios, vos la conocés mejor que yo. Y en el tercer patio a veces vos encontrás un jardín con una piscina enorme y europeos y europeas, ¿verdad? Y disfrutando de Granada. Realmente es Hombre, y ayer que anduvo por ahí, ¿han mejorado las calles o sigue un desastre? El problema de la calle, el problema que está teniendo Granada eternamente, la calle y la suciedad, ¿verdad? Desde hace que me extrañó que la abuelita Mena, el alcalde, la alcaldesa, yo creía que iba a hacer un mejor trabajo que el anterior, pero pues la queja que tengo es que sigue siendo igual. ¿Vio alguna mejoría? No me fijé mucho en las calles porque yo ando distraído viendo lo lindo que son las casas, lo lindo que están las iglesias, el ambiente y la animación que hay allí. Obviamente hay algunas calles malas, como aquí en Bolonia, como en Los Robles, en Managua, en los barrios, pues hay muchísimas calles que con la lluvia y todo han quedado devastadas, ¿verdad? Pero comparado a otra parte de Nicaragua realmente quiere decir que ha mejorado. Mira, vamos al tema del petróleo. Ayer en la noche, antes de acostarme, el precio andaba en $82.70. No sé cómo amaneció esta mañana, no sé lo que dicen los periódicos. Quiere decir que bajó y subió, porque amaneció ayer a $70 y pico. Sí, en un momento bajó por debajo de los $80, pero ayer en la noche cuando se cerró estaba... Estoy hablando de las 9:30 de la noche, estaba en 82.70. Muy por debajo de lo que la gente se imaginaron que podría llegar. Es decir, ha perdido el 10% de su valor en el último mes. ¿Por qué ha bajado el precio del petróleo? Creo que hay dos razones. Primero, una mayor producción a nivel mundial. Se calcula que ahorita se están bombeando 3 millones de barriles por día, más que en octubre del año pasado. O sea que hay una producción adicional, al mismo tiempo que muchas de las economías del mundo, Jaime, están en contracción o en desaceleración. La semana pasada hablamos del informe del Fondo Monetario, los nuevos pronósticos de ellos, lo preocupado que estaba el Fondo Monetario con las perspectivas del mundo entero, básicamente 8 años después de que inició la gran recesión. Muchos de estos países, incluyendo los Estados Unidos, se mantienen a flote gracias a políticas, llamémoslas así, extraordinarias de los bancos centrales, del Fed en los Estados Unidos, del Banco Central Europeo en Europa, del Banco del Japón en Japón, pero ninguna de estas políticas han tenido el deseo que esperaban pues sus autores, la gente como Paul Krugman del New York Times, que dice que lo que hay que hacer es inyectarle más plata, incluso está a favor de la emisión inorgánica de dinero, la maquinita en otras palabras, y no ha tenido el resultado deseado. O sea que más producción, pero economía que están menos demanda, que no están despegando. Cuando vos ves las cifras, como la vimos la semana pasada, vemos que los BRICS, incluso Rusia, creciendo 0 o 0,2% este año. Brasil, 0,3% para darte dos de los más importantes BRICS. La China, 7,4%, todavía muy elevado, ¿verdad? Sobre todo para una economía grande como es la China. Pero en eso quería compartir con vos algo que sacó ayer el Conference Board, anoche, un pronóstico que dentro de una década la China va a estar creciendo al 3,9%. Y que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están dando cifras para la China a mediano y largo plazo que son mucho más bajos de las que ha tenido la China en el pasado. Entonces, si la segunda economía del mundo, y algunos dirían la más grande incluso, porque si vos usás como manera de medir el PIB del país, el valor de adquisición de su moneda,
es ya más grande que la norteamericana. Según la metodología de Purchasing Power Parity, ya es más grande que la norteamericana. Si vos estás hablando de ese tipo de desaceleración, obviamente lo que estamos viendo es esta caída en el precio. Es interesante. Ahora, eso es otra afectación, ese es otro punto en la columna negativa, pongámosle, para las expectativas del canal aquí en Nicaragua. Porque si la China está hablando de que las proyecciones son de que dentro de 10 años van a estar creciendo a la mitad de lo que está creciendo ahorita, hombre, yo no me meto a un proyecto de 50 mil millones de dólares donde todavía la rentabilidad es bastante dudosa. Bastante, totalmente dudosa. Pues inexistente, no tenemos los estudios. Tratando de ser... Es que vos estás muy diplomático ahora. Amaneciste diplomático esta mañana. Pero lo que quería mencionarte es que en gran parte lo que ha contribuido a este boom de la producción es lo que yo llamo América Saudí, los Estados Unidos, que con la recuperación secundaria, con el fracking famoso, en tan solo Eagle Pass, creo que se llama, un yacimiento que tienen ellos en el sur de Texas, están produciendo 700,000 barriles por día, y hace 2 o 3 años no producían más que unos 10,000 allí. Y eso es lo que está alterando totalmente, digamos. Esa es una de las estrategias que habían dicho, que los países productores querían bajar el precio del petróleo para dejar que no sea tan rentable, para que estas nuevas empresas norteamericanas no aguantaran el gas y tuvieran que cerrar. Esa también es una de las teorías que oí, pongámosle en cadenas internacionales. Sí. Bueno, veamos costo de producción para ver si tiene razón esa teoría. Es bien difícil, Jaime, establecer cuál es el costo de producción de los diferentes países del mundo, sobre todo datos actualizados, porque muchos de ellos lo manejan como de una manera hermética. Pero, para darte una idea, países como la Arabia Saudí, países como los Emiratos, países como Kuwait tienen precios de producción muy bajos. Estamos hablando entre 5 y 10 dólares por barril. Si vamos a otro extremo, si vamos, por ejemplo, a lugares como los Estados Unidos, en donde están usando el fracking, el precio oscila en esos nuevos yacimientos de recuperación secundaria entre 50 y 80 dólares el barril. ¿Qué le estrategia de aquello? Entonces, aquí creo que están pasando dos cosas. Muchos países miembros de la OPEP que han sido fuertemente golpeados por esto, incluyendo Venezuela, porque quiero decirte que en Venezuela, para balancear su presupuesto, para no tener un déficit, ellos necesitan un precio de 120 dólares por barril. En Irán, que es otro gran productor de petróleo, para balancear su presupuesto, necesitan un precio del petróleo de 140 dólares el barril. Y en el caso de Rusia, 100 dólares el barril. O sea que los tres están pasando ahora momentos muy difíciles. Lo de Venezuela es lo que no... Pues los números que yo había oído es que Venezuela, abajo de 80 dólares pierden reales. No aguanta la economía venezolana si el precio del petróleo cae a menor lo que yo de 80 te estoy dando, lo que yo te estoy dando es otra cifra. Yo te estoy dando una cifra mucho más alta. Pero también otra manera de medir la situación del país. Venezuela depende como más que los otros dos del petróleo. Y entonces su presupuesto está basado en un precio del petróleo de 120 dólares. Si baja a menos de eso, ya no tiene cómo cubrir sus gastos, incluyendo la ayuda internacional que da, y tampoco nadie le está prestando nada. Ya hemos visto que su calificación, digamos, por los Standards & Poor's y compañía, es peor que el de Nicaragua, ¿verdad? Sí, lo único que le dio plata fue China, que le compró petróleo por adelantado. Por adelantado. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Arabia Saudí, dicen ellos, porque va a haber una reunión crucial del OPEP en
el mes de noviembre en Viena. Y ahí se va a dar un pleito entre aquellos países productores que lo que quieren es que se suba el precio, es decir, que lo que quieren es bajar su producción, versus el grupo, llamémoslo así, proamericano, que alega que lo que quieren es partirle el alma a los productores estos norteamericanos que utilizan fracking, pero que en el fondo tienen miedo de que el mundo pueda caer en una recesión, y además han recibido solicitudes que siempre se dan antes de elecciones en norteamericanos, que no intervengan en el precio para crear una bonanza aparente para el consumidor norteamericano. Yo no te puedo decir que este es un hecho objetivo innegable, pero desde que yo estoy viendo precios de petróleo en los 2 o 3 meses antes de una elección norteamericana, ya sea un midterm como la que había en el 4 de noviembre o una presidencial, suele bajarse el precio del petróleo en los Estados Unidos, sea un gobierno republicano o un gobierno demócrata, porque los saudis, que dependen mucho de los Estados Unidos, sobre todo para la protección de la familia real y del reino, como dicen ellos, tratan de colaborar con el gobierno norteamericano para que haya una suerte de bonanza para el consumidor norteamericano. Ahora, países pero Venezuela no aguanta. Venezuela, vos viste que Maduro en una conferencia acaba de decir que él es víctima y que Irán es víctima de esta política norteamericana y que tiene como objetivo acabar con ellos, ¿verdad? Pero para mí lo que está pasando es que los norteamericanos se les adelantaron a todos los países del mundo con esta política del fracking y se han convertido ahora en el tercer productor más grande de petróleo y sigue aumentando su producción. ¿Qué impacto va a tener entonces regionalmente aquí, pongamos en Latinoamérica? Tenemos el país que más, a Nicaragua, el que más nos impacta es Venezuela, porque Venezuela pues es el padrino principal del gobierno del presidente Ortega. Pero además, si no me equivoco, en el convenio que hay entre Venezuela y Albaniza existe una cláusula de que si el precio del petróleo llega a tal precio internacional, ese 25% que se quedaba para proyectos, para uso discrecional de Albaniza para apoyar proyectos, desaparece. Va disminuyendo. Entonces, sí. En algún momento se sigue bajando el precio. Y hay alguna gente, como vos decís, como ese tal gurú, que no sé quién será, pero he visto otras personas decir que podría bajar el precio a $50, lo cual yo personalmente no lo creo, pero si se mantuviese a este nivel, Venezuela obviamente estaría pasando por una situación aún más difícil que la que tenemos meses de estar viendo. Pero como yo sabía que íbamos a hablar de este tema, también pasé por mi gasolinera local, llené el tanque, ¿verdad?, de gasolina, y quería compartir con vos y los televidentes ciertos datos para entender cómo ese precio que se ha desplomado mundialmente, ¿verdad?, se está reflejando en las bombas nuestras. En primer lugar, un galón de gasolina, todo esto te lo voy a dar en dólares porque vos sabes que el Córdoba va deslizándose y es difícil comparar cifras con Córdoba. Un galón de gasolina, ayer lo compré yo en $4.59. Ese mismo galón en los Estados Unidos, ahora, este es el promedio nacional norteamericano, es de $3.12, que es el nivel, por cierto, más bajo desde finales del año 2010. O sea que en este momento hay una diferencia de más o menos $1.50 entre el precio en los Estados Unidos y el precio en Nicaragua. Y como el ingreso per cápita de los nicaragüenses es solo el 3% del ingreso per cápita norteamericano,
vos ves lo dramático que son estos precios elevados que pagamos nosotros los nicaragüenses por el diésel y por la gasolina, por el gas natural, en fin, por todos los otros productos, la electricidad y todos los otros productos que nosotros consumimos. A través de los años, cuando yo 3 o 4 veces al año hago este tipo de ejercicio, te dije la última vez que la diferencia entre el precio norteamericano y el nicaragüense normalmente era de 80 centavos dólar por galón, y ahora anda en 1.47, 1.50 digamos. Casi el doble. 55% más que en el pasado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hemos recibido todos los beneficios que deberíamos de haber recibido como resultado de este bajón en los precios del petróleo. Hay dos teorías alrededor de ese tema. Yo le pregunté a Bayardo al respecto el día jueves, y Bayardo decía que nosotros somos un país tan pequeño, con una capacidad de almacenamiento tan pequeña, que aunque los precios bajen, nosotros tenemos que ir comprando a tan pocas cantidades a la vez que no recibimos los beneficios de esos precios bajos. ¿Por qué? Por el costo de traerlo, por el costo de que venga cada rato, ahí se nos va la posible rebaja que podríamos tener. Esa es la teoría del gobierno. Hay otra teoría de no simpatizantes del gobierno, pongámosle de esa manera, que me han dicho que como el gobierno o Albaniza o Alba Petróleo, no sé cómo que se llama, pues está una de las tantas Alba, es la que importa Petronic el es la que importa 90% del petróleo aquí en Nicaragua. Eso están ocupándolo ellos para reponerse de la ayuda venezolana que están perdiendo por el otro lado, y que el precio del petróleo, ahí donde las utilidades se quedan con ellos, ahí donde se quedan las utilidades, porque a las distribuidoras pues de petróleo, a la UNO, a la Puma, todas las demás, ellos no tienen el control del impacto del petróleo, el que lo tiene el importador. Y el margen de la gasolinera después de las bombas es relativamente... Es muchísimo menor todavía. Mira, yo respeto mucho a Bayardo, es amigo, y te felicito, por cierto, por haberlo tenido en el programa. Creo que fue muy interesante todo lo que hablaron. Pero te vuelvo a repetir, el margen, nuestro mercado no ha crecido. Andamos importando más o menos 10 millones de barriles por año, que es una cifra pequeña, pero no ha crecido enormemente pues en los años desde que yo estuve en la Asamblea y era presidente de la Comisión Económica. O sea que esa explicación para mí no me satisface para justificar el aumento en la brecha entre el precio en Nicaragua y el precio en los Estados Unidos. Hay otros factores que están operando allí. Difícil de decir cuáles son. Está ocupando el petróleo para reponer. Están de alguna manera, ellos tienen que compensar. Por lo que yo tenemos desde marzo del año pasado de estar viendo venir, que es una reducción en la ayuda venezolana y además de eso un cambio en la modalidad de esa ayuda. O sea que este tema de Nicaragua, de la ayuda a Cuba, a Nicaragua y a todos estos países, se ha convertido en un tema muy importante en el discurso y el debate político en Venezuela. Ahora, ayer que tocamos rápidamente el tema del petróleo, Alfredo Cuadra, expresidente del COSEP, que trabaja como asesor de las petroleras, de todas las petroleras, me decía que el impuesto del combustible no tiene nada que ver con el precio del combustible, es de acuerdo al volumen. Así es. ¿Verdad? Es un impuesto fijo, dice. Y la gasolina, por ejemplo, la gasolina regular ha bajado más de 12 córdobas en las últimas 3 semanas, dice Alfredo Cuadra.
No sé si será verdad o será mentira, pero no tengo por qué no creerle a Alfredo. Pues. Entonces, ante eso que está diciendo Alfredo, que el precio del combustible ha bajado, o la regular por lo menos 12 Córdobas en las últimas 3 semanas, podría decir uno, hombre, y ahí, entonces lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta. O pues no yo sí me doy cuenta. Yo también. Y yo cuando voy veo el pizarrón ese, ¿verdad? Yo siento que me cobran lo mismo o más por llenarme el gas. Mira, te voy a decir lo que fue mi experiencia. Antes de irme a mi último viaje a los Estados Unidos, yo pagaba $5 el galón. Ayer pagué 1.47 el galón. O sea que ha bajado, digamos, 50 centavos, el 10%. En el transcurso de qué sé yo, ya 6 semanas, 7 semanas. O sea que ha habido un bajón. Pero lo que te estoy diciendo es que no sé si compensa con la caída internacional. Y juzgando por esa brechita que yo he observado a través del tiempo, cuando alguien me pregunta en Washington, por ejemplo, ¿a cuánto cuesta la gasolina? ¿Cuánto está costando la gasolina? Yo le digo 80 centavos más que en los Estados Unidos. Ahora tendría que decirle 1.47 más que en los Estados Unidos. Ahora, tal vez este fin de semana va a haber, ojalá que así sea, otro bajón importante. Ahora, esa misma justificación que dio Gallardo es un cuchillo doble filo. Porque si la capacidad de almacenamiento de Nicaragua no es tan grande, es pequeña, quiere decir que vos estás rotando a cada rato. Quiere decir que ya no estás consumiendo el petróleo que compraste a $100, porque como lo tenés que estarlo rotando, estás consumiendo el petróleo que compraste a $80, $85, a $90. Debería de haber más rotación de precios aquí en Nicaragua que en otros países, porque tu inventario lo rota más rápido. Así es, y tener digamos, petróleo fresco que debería estar adquiriendo un precio inferior al precio mundial, porque hay que añadirle también a todo esto que el petróleo venezolano está vendiéndose por $77 en este momento. Es más, es tan absurda, es tan enorme el mal manejo de la economía del socialismo siglo XXI del señor Maduro, que ahora están importando no solo derivados de petróleo, sino que petróleo liviano, para mezclarlo con el petróleo pesado venezolano y con eso tratar de cumplir sus contratos. Usted fue presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Gallardo, que una de las cosas que venía a hacer en el programa era presentar el presupuesto general de la República, que usted ya lo está empezando a analizar. Me imagino que el próximo martes va a comentar al respecto. Dijo que ellos el presupuesto lo hicieron en base al petróleo a $105, a un averaje de $105, si no me equivoco, y el averaje no va a estar ni cerca de $105, el averaje va a estar mucho más barato. Eso significa que el gobierno se está prepiando, como decimos los nicas, con un buen colchón. ¿O estoy equivocado? En primer lugar, hay mucha gente que dice que este precio de $80-85 se va a mantener por lo menos 2 años. No, yo nunca he dicho lo que yo he oído es sí, por lo menos 2 años. Sí, pero yo tendría mucha cautela en cuanto a eso, porque una palabra que yo utilizaría para calificar un poco la situación económica mundial es volatilidad. Entonces, yo te dije que el mes entrante se reúnen los países de la OPEP en Viena y va a haber una fuerte presión por alguno de ellos. Una fuerte presión para reducir o recortar la producción y de esa manera subir el precio. Pero eso traería más contracción económica a nivel mundial y lo que quieren es que la economía mundial empiece a... Algunos quieren eso, pero la mayoría, Rusia, Irán, Libia, esos países lo que quieren es más plata para ellos, ¿verdad? No tienen el aguante, no tienen los precios de producción que tiene la Arabia Saudí, por ejemplo. Entonces ahí va a haber una pugna fuerte.
Yo no me atrevo a decirte, Jaime, honestamente, cuál va a ser el promedio del precio del petróleo en el año calendario 2015. Sí sé que el precio que ha tomado el gobierno para su programa económico financiero el año entrante es más o menos $104, $105. De continuar el precio del petróleo, el promedio de ese precio, ¿verdad?, por el $80, $85, esto significaría, como te dije yo la semana pasada, una situación positiva para Nicaragua. A pesar de que la famosa ayuda, entre comillas, venezolana se disminuiría, porque en el fondo el impacto del petróleo en un país en donde todavía la mitad de la electricidad se genera utilizando derivados de petróleo, en donde muchísimos nicaragüenses pagan los precios que yo te acabo de mencionar, que están bien por encima del precio en los Estados Unidos y que es más alto, por ejemplo, que el precio en El Salvador. Y te quiero hablando de misterio y de cosas que son difíciles de entender. Nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento mucho más grande ahora que antes. Si vos vas a la zona ahí, por el Puerto Sandino, por esa zona, vos vas a ver un parque de grandes tanques en donde están almacenando derivados de petróleo, ¿verdad? Y petróleo. Yo sé que nosotros exportamos por vía terrestre una parte de ese petróleo a El Salvador. Y sin embargo en El Salvador es más barato el petróleo que en Nicaragua. Explícame eso. Dice Gallardo que es falso, que nosotros no le vendemos. Que lo único que es pasa por aquí, pero que no le vendemos a El Salvador. Eso es lo que contestó Gallardo. Yo lo que te puedo decir es que una parte... Porque yo le pregunté lo mismo. No, pero es que vos me estás diciendo que por la distancia, que por pequeña capacidad, entonces es peor todavía el caso de El Salvador, porque tienen que traer una parte, importar una parte de Nicaragua. A mí no me convenció la respuesta de Gallardo en ese sentido. Sí. Ahora, déjeme hacerle una pregunta antes de ir a un cambio. El importador de petróleo ¿es Albaniza o Petronic? Yo entiendo que es Petronic. Si es Petronic, por lo menos cuando yo estaba en la Comisión Económica era Petronic. Si es Petronic, ¿cómo puede Petronic? Y estoy tratando de buscar. Ahora, Petronic es un accionista en Albaniza. Pues, ¿cómo puede Petronic, la palabra disfrazar o desviar, pongámosle, no sé cuál es la palabra correcta, una cantidad de recursos que está teniendo, porque Petronic solo le aportó al gobierno y al presupuesto $5 millones? No me van a decir que con la importación de 10 millones de barriles que hay aquí en Nicaragua al año, con las concesiones que le está dando Venezuela, que solo pudieron aportar $5 millones. ¿Dónde está el resto de la plata? ¿Cómo hacen para disfrazarla o para llevársela a otro lado sin que nadie se dé cuenta? Yo te dije la semana pasada o la antepasada que en Nicaragua el commodity más abundante es la falta de transparencia. La falta de transparencia y la falta de transparencia. Este país es un enigma envuelto en un misterio y rodeado de una nebulosa tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba en la Comisión Económica, el aporte de Petronic, si mal no recuerdo, era del orden de $2 millones al año. No te puedo comentar cuánto va a ser en el 2015, vos decís que va a ser 5 millones. Sí, eso es lo que oí yo a varios diputados, Carlos Langrán sobre todo, sí, fue el que comentó al respecto. Puede ser porque Carlos seguramente ya ha recibido el documento. Y yo todavía no lo tengo, yo tengo elementos, digamos, de ese documento. Pero ocultar las cosas aquí en Nicaragua es muy fácil. Es más, es una de las cosas que caracteriza a este gobierno. Te dije que es un gobierno que es hermético, mucho más hermético que cualquier otro gobierno de Latinoamérica o del continente americano. Que me lleva a la siguiente pregunta. Si aquí el commodity más activo, como usted acaba de decir, en Nicaragua es la falta de transparencia. Así es, son campeones en eso. ¿Cómo organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial que usted trabajó,
como el BID le permiten esa falta de transparencia a este gobierno? ¿Por qué no exigen? Se están volviendo cómplices. Pues si es una falta de transparencia tan enorme, como usted dice y muchos dicen en este país, muchos que no son militantes sandinistas, hombre, entonces ¿a dónde está el Fondo Monetario? ¿Qué excusa da el Fondo Monetario? ¿Qué excusa da el BID? ¿Qué excusa da el Banco Mundial para no exigir transparencia? Y seguirle soltándole plata a Nicaragua y seguir diciendo que Nicaragua va pijudo y que Nicaragua es un ejemplo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dice que hay falta de transparencia. Quiero decirte en primer lugar que insistir en la transparencia, pedir la transparencia, añorar la transparencia, no es una cosa que le corresponde únicamente a los adversarios y a los opositores. Yo en este momento estoy retirado de la política, pues no tengo ninguna actividad. Por eso no dije que usted es adversario, pero te estoy diciendo que yo conozco muchísimas personas, empresarios sandinistas, que quisieran que hubiera un poco más de transparencia y que no se cambiaran tan rápidamente las señales, ¿verdad? Ejemplo, el famoso Bancorp. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que mucho de lo que sabemos, de lo poquito que sabemos de todo el negocio venezolano acá, se lo debemos justamente a las indagaciones del Fondo Monetario Internacional. Si no fuera por las investigaciones y por los acuerdos a que llega el Fondo Monetario y que se publican de una manera diáfana en la carta de intenciones del fondo, del gobierno para con el fondo, en la consulta de artículo 4 del Fondo Monetario, que son una magnífica fuente de información sobre lo que pasa en este país, no sabríamos nosotros casi nada de lo que está pasando aquí en cuanto a la ayuda. Pero eso no es excusa. Pero para que en los tiempos del doctor Alemán, sí, en los tiempos de doña Violeta, en los tiempos de don Enrique Bolaño, sí, el Fondo Monetario golpeaba la mesa y los presidentes temblaban. El presidente alemán, cuando el Fondo Monetario decía algo, ahí tenían que salir a pegar carrera para ver cómo contestaban al Fondo Monetario. Igual lo tuvo que hacer el presidente Bolaño, igual lo tuvo que hacer doña Violeta. Que el gobierno del presidente Ortega, que tiene más que los de la gallina ponen, que no tienen los otros presidentes, que aunque el Fondo Monetario o los otros organismos multilaterales, sí, supongamos que golpeen la mesa, a estos les vale un comino. Bueno, quiero decirte que no todas las instituciones financieras internacionales tienen el mismo compromiso para con la gobernabilidad. No todos. De que estamos hablando de transparencia, sí, pero es que hay transparencia, es una parte muy importante para mí de la gobernabilidad. Pero hay unos que no tienen, como me dijo uno de ellos recientemente, no tenemos una carta de gobernabilidad de nuestra institución. Primera afirmación, o sea que no todos son iguales en cuanto al tema de la gobernabilidad, que para mí incluye la transparencia. Incluye otros factores como la democracia representativa, peso y contrapeso entre los estados, un sistema judicial confiable, todo lo que es libertad de prensa, todo eso, ¿verdad? Pero la transparencia ya es un sine qua non en la vasta mayoría de los países del mundo. Segundo, en general he notado yo que los IFIs están dándole menos importancia a la gobernabilidad ahora que lo que le dábamos, por ejemplo, cuando yo trabajaba en ella. Y no es porque yo estaba ahí, sino que sencillamente en ese entonces se había llegado a la conclusión de que había muchos estados fracasados y que en gran parte se debía por falta de gobernabilidad. Usted acaba de decir que la transparencia es una condición sine qua non. Para mí es un elemento sine qua non de la gobernabilidad. Eso es lo que te acabo de decir. Bueno, okay. Entonces, no es una condición sine qua non. Si no hay, si hace falta, la vuelvo y repito, si hace falta tanta transparencia, como señalan a este gobierno, aquellos que no son militantes del Frente Sandinista, pongámosle, no estoy diciendo que sean oposición o no oposición ni políticos, y estos organismos no lo señalan al gobierno como falta de transparencia, más bien le dan
reconocimiento, porque aquí la última vez que vienen los últimos funcionarios, tanto del Banco Mundial como del BID, que vinieron y estuvieron hace poco, oíme, solo le faltaba que le pusieran una medalla al presidente Ortega de cómo va el país y todo lo demás. Entonces, pero yo leí o estos organismos se han vuelto cómplices del gobierno del presidente Ortega, o aquellos que no simpatizan con el gobierno han exagerado en la falta de transparencia. ¿Cuál de las dos cosas es? Yo no creo que nadie puede exagerar el hermetismo de este gobierno. Nadie. Te aseguro que no hay otro país en el continente americano que es más hermético en su manera de divulgar información que este. Entonces el organismo se ha vuelto muy cómplice. No es así la cosa. Cómplice es una palabra muy fuerte. Ahora te voy a decir repito lo que te acabo de decir. En el caso del Fondo Monetario, ellos nos han ayudado a nosotros, los nicaragüenses, a lograr información que nosotros deberíamos de insistirle a nuestro gobierno que nos dé, ¿verdad? Pero aquí no tenemos un sistema en donde nosotros podemos ir una vez cada 5 años, por ejemplo, a las urnas, votar en una elección en donde se cuentan los votos, insistir y sacar un gobierno que no nos gusta a nosotros porque no es transparente, por ejemplo. Esa es la realidad, esa es nuestra responsabilidad. La tarea de la transparencia es principalmente, y de luchar por ella, es una necesidad de los nicaragüenses, primer punto. Pero algunos de los donantes, y en particular el Fondo Monetario, han hecho una enorme contribución a desenredar un poco todo este enredo que es la ayuda, de entre comillas, venezolana. Primer punto. Segundo, te dije que no todos los IFIs tienen el mismo compromiso para con la gobernabilidad. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo, ese es un hecho objetivo. Tercer punto. Recientemente, una persona que es importante para nuestro país en una de esas IFIs me dijo a mí: Francisco, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Y el cuarto detalle que te voy a dar es el siguiente. Viendo la información preliminar que tengo sobre el presupuesto, la vasta mayoría de la ayuda que le dan las instituciones financieras internacionales en nicaragüense es para proyectos. Creo que solo hay 45 millones de dólares al año que es de rápido desembolso. 45 millones de toda la ayuda. Entonces, para el gobierno, lo que este gobierno anhelaría es tener muchísimo más plata de libre disponibilidad así. Y el hecho de que las IFI están obligando al gobierno a invertir en proyectos en donde ellos tienen una supervisión cercana, es una manera tal vez de decirle al gobierno de Nicaragua: mira, seguimos con tu política, que por cierto, como vos lo dijiste ayer, ha tenido un cierto éxito, porque lo que te puedo anticipar de este presupuesto es que sigue siendo muy serio, con un déficit mínimo, con un tamaño del gobierno que es perfectamente compatible con crecimiento. Tengo que ir a un cambio, vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya volvemos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur, Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Mantente informado todo el día en cualquier lugar.
Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Bueno, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa. Además, ya nos quedan pocos minutos. Está con nosotros nuestro invitado de todos los martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, una pregunta que le hice a Bayardo. Las principales, o todas las encuestas, dicen que el principal problema de los nicaragüenses es el alto costo de la vida. Ya no aguanta, no le da la plata. Ayer, creo que Trinchera de la Noticia sacó como titular: el precio del frijol subió a 32 córdobas, a 32 córdobas. Ahora que mi esposo no está aquí porque está cuidando a mi hija en Canadá, a mí me tocó ir al súper, tenía tiempo de no ir a hacer las compras. Y la verdad de las cosas que yo dije, bueno, me mandó una lista por correo, y entonces ya, yo dije, bueno, yo creo que con tanta plata me da. Y a la hora de las piedras pomas salió 20% más de lo que yo calculaba. Y además en el supermercado de la colonia que yo fui de ahí en Galería, no había frijol. No había frijol. No había una bolsa de frijol no había. No había frijoles negros tampoco. De frijol, no había frijol. La verdad, entonces le pregunté a Bayardo que qué va a hacer el gobierno, sobre todo estando ya a pocos años entrando a un año preelectoral, y me decía, hombre, el gobierno no puede hacer nada más que buscar cómo aumentar la productividad. Eso es lo único que podemos hacer, pero la productividad no la aumentas de un día para otro. Si usted estuviera en el gobierno, ¿qué podría estar haciendo el gobierno? ¿O qué debería estar haciendo? ¿Qué podrían estar haciendo ustedes que no está haciendo el gobierno del presidente Ortega para que los nicaragüenses no estemos pagando el alto costo de la vida no sea tan alto como está ahorita? En primer lugar, quiero decirte a vos que mi esperanza es que si sigue siendo bueno el invierno, de aquí a 2 o 3 meses, cuando vayas otra vez al supermercado, vas a encontrar frijol, incluyendo el frijol rojo que nosotros comemos, y va a estar a un precio bastante más bajo que los 32 córdobas que decimos que es el precio actual. Bueno, el jueves tengo a Mike Gil y el poderoso. ¿Quién es el poderoso? A Danilo Cortés, okay. el de Upanic. El jueves vamos a estar hablando alrededor exactamente. Pero ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo pasando hasta en los barrios residenciales de Managua o del crucero donde vivo yo? Que todo el mundo está sembrando frijol.
Y que gracias a Dios, con las lluvias que hemos tenido, con el retorno del invierno, va a haber una producción buena de frijol, ¿verdad? Y en alguna parte del país vamos a tener la cosecha de apante, que ojalá sea buena también, y que de esa manera se vuelva a subir la oferta de frijoles. No creo que vamos a regresar a los precios de 3 o 4 dólares por libra que yo pagaba comprando en las calles o en las carreteras en el norte de Nicaragua el año pasado, ¿verdad? Donde la gente, el campesino, cuando saca su frijol lo pone a la venta en la propia calle, ¿verdad? Pero sí creo que vamos a ver un alivio por ese lado. Pero quiero hacer eco un poco de algo que ha dicho José Adán Aguerri y que saca ahora en su editorial, que te lo recomiendo en la prensa. Sí, no se puede hacer esto por fiat gubernamental. No se puede decir el frijol no puede venderse por más de X. No es a través del control de un gobierno central que se va a lograr eso, que fue desgraciadamente la impresión que yo tuve de un proyecto de ley que sacaron algunos diputados del PLI. Del PLI, sí, y que no estoy de acuerdo con eso. 8 productos. Bueno, sí creo, y te lo he dicho en tu programa, que el gobierno no ha manejado o no ha querido manejar bien a ENAVAS, que es la institución que existe en Nicaragua para tratar de nivelar estas distorsiones que se dan a veces por el mercado, ya sea porque la oferta ha caído, principalmente por eso, y de esa manera darle un poco de tranquilidad a la población. Yo tampoco soy a favor de la ley, la iniciativa de ley que presentaron, pero hay gente que te argumenta, y el argumento, por ejemplo, el gas en este país es controlado. Y aquí vemos Zetagas, Tropigas y todas esas empresas que tienen utilidades, trabajan bien, pero trabajan dentro de una banda de precios controlada por el INE. Y entonces te dicen, a ciertos productos sensibles, y el gas consideran que es un producto sensible, le establecieron una banda de precios. ¿Por qué no se puede hacer eso con otros productos que sean sensibles? Te dicen aquellos que están a favor de este tipo de controles. Yo creo que la respuesta está a estos problemas en el mercado, creando sí un clima de inversiones y estimulando la producción, que me imagino que es lo que te van a decir Mike Healy y el poderoso, como le decís vos, pero dependemos obviamente de fenómenos climatológicos, dependemos de la cantidad de exportaciones o contrabando de los productos nicaragüenses hacia países vecinos, que si existe es porque están pagando más en los otros países que en el nuestro, ¿verdad? Y también de una organización de ENAVAS que funcione como debería funcionar. Que no funcionó. Es una institución estabilizadora de precios agrícolas que francamente fracasó en su misión en este último año. Bueno, hemos llegado al final del programa. En la semana que viene tocaremos el tema energético. Hoy sale un artículo en el Nuevo Diario donde le hacen una amplia entrevista a César Zamora sobre la importancia y la necesidad. Dice, los empresarios demandan energía barata, que era uno de los temas que queríamos tocar el día de hoy, y el presupuesto. Vamos a ver desde su punto de vista cómo va el presupuesto. Nos vemos. Solo, si me permitís, un último comentario que siempre se lo da a los otros. Te dije yo que nosotros estamos pagando $1.57, 55% más que en los Estados Unidos por la gasolina. Sí. Para la energía eléctrica que yo consumo, pago 3 veces más acá que lo que pago en los Estados Unidos. Sí, 3 veces más. Es ridículo. Además que aquí uno paga lo que el capricho que Disnorte y Disur te quiere cobrar, porque ni siquiera es lo que uno consume. Eso es otra realidad. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar. Soy de
del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo